Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Fernando Ortegarrios Velasco. Soy pediatra con una subespecialidad en infectología y actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Pues el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre un tema que es bastante interesante, sobre todo que ha tomado muchísima relevancia en los últimos años, especialmente después del inicio de la pandemia de COVID-19. El tema prácticamente sobre las actualidades de la desinfección del aire en espacios cerrados. Siguiente. Como sabemos, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes con respecto a este tema tan interesante. Sabemos que la pandemia de COVID-19 continúa representando un riesgo grave no solo para los pacientes o familiares de pacientes o cuidadores de nuestros pacientes dentro de nuestros hospitales. También es un tema bastante relevante para el personal de salud, ya que estamos en constante contacto con este virus y es necesario retomar algunos puntos nuevamente al respecto, reconocer que la pandemia aún no termina y saber que tanto la detección temprana y el aislamiento de los casos continúa siendo esencial para el control de la transmisión de este virus dentro de las unidades hospitalarias. Sabemos ya que este virus, SARS-CoV-2, es bastante contagioso y ahora sabemos mucho más sobre cómo se transmite este virus. Inclusive es contagioso en el periodo presintomático como en el periodo, como en personas que no tienen ningún síntoma. Y usualmente o anteriormente considerábamos que el virus se transmitía tan solo por contacto y por gotas. Ahora ya está bien establecido desde hace tiempo ya que el virus es altamente contagioso a través de la vía respiratoria. Siguiente. Analizando la situación, como ha evolucionado la pandemia, no solo en México, sino en todo el mundo, en esta diapositiva nosotros podemos observar el comportamiento de las distintas olas que se han presentado en el transcurso del tiempo desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Tenemos más de 400 millones de casos y casi 6 millones de muertes en el mundo. Y hay que poner mucha atención sobre lo que pasa en nuestro país. Nuestro país ocupa actualmente el lugar número 24 en el orden en cuanto al número de contagios. Pero si analizamos el número de defunciones en relación con el número de los contagios, tenemos un elevado número de defunciones. Usualmente la mayoría de los países manejan una tasa de mortalidad alrededor del 1%. Esto incluye a países en desarrollo y en vías de desarrollo. Y en México nuestra tasa de mortalidad por COVID-19 es del 5.9%, lo cual nos pone en una tasa altísima en comparación con la mayoría de los países, considerando que la tasa global es de 1.4%. Las imágenes que vemos a continuación es un escenario bastante común en todas las unidades de atención sanitaria. Observamos una aglomeración constante de personas y es porque el manejo médico tiene que ser multidisciplinario. Entonces contamos con personal de enfermería, el personal médico, en hospitales, escuela, contamos también con estudiantes de medicina, médicos pasantes de servicio social, médicos internos, residentes, estudiantes de alta especialidad, etc. Entonces es muy común que los hospitales se llenen de personas que son necesarias para la atención del paciente. Esto no tan solo incluye al personal sanitario, sino también a los cuidadores y a los familiares de los pacientes, lo cual hace súper importante considerar los medios de transmisión de este virus, ¿no? Que es altamente transmisible a través de aerosoles. Por eso, el equipo de protección personal ha sido esencial en la prevención de la transmisión dentro del personal de salud. Así también una de las estrategias que ha disminuido el impacto de la pandemia ha sido la vacunación. Esto es porque nosotros ya no, a pesar del brote tan grave que tuvimos con la cuarta ola en nuestro país causada por la variante Omicron, hemos tenido un menor número de casos graves críticos y defunciones en comparación con el número de casos confirmados.
Ahora sabemos, como mencionamos, que la transmisión aérea del virus es la forma dominante de transmisión, lo cual va a explicar muchos de los factores como aquellos eventos de superpropagación, mayor transmisión en lugares cerrados o con poca ventilación, así como la capacidad que tienen las personas presintomáticas y asintomáticas de transmitir el virus. Entonces, sabemos que tenemos que continuar con las estrategias en la prevención y el control de la transmisión de este virus. Esto ha involucrado muchísimas estrategias. Por ejemplo, el uso universal de cubrebocas, el muestreo universal de pacientes antes del ingreso hospitalario o de la realización de procedimientos ya sea quirúrgicos o programados, la búsqueda activa de los casos, así como la búsqueda activa de los contactos, inclusive de casos sospechosos, y estrategias básicas como la higiene de las manos, la sana distancia, y cobra mucho interés o ha cobrado mucho interés en los últimos meses o digamos años los métodos de desinfección, ¿no? Estos métodos de desinfección hemos tenido mucho más artículos que hablan en relación al incremento de los mismos y al estudio de estos mismos. Esto no nada más es necesario manejarlo en el contexto de SARS-CoV-2 o de otros virus respiratorios. Es importante continuar y establecer la necesidad existente y apremiante en la búsqueda de la reducción continua de las infecciones asociadas a la atención de la salud, lo cual hace que pongamos en manifiesto la necesidad de continuar y mejorar nuestros programas de control y prevención de infecciones. El incremento en las infecciones asociadas a la atención de la salud incrementa también la morbilidad de nuestros pacientes y la mortalidad, lo cual también incrementa el tiempo de estancia hospitalaria, incrementa la necesidad de tratamiento, por ejemplo antibiótico, durante muchos más días, con lo cual llegamos a un incremento en los costos en la atención médica bastante sustentables. Incluso hay artículos que mencionan este incremento, solo el incremento de hasta 12,000 millones de dólares y un gasto anual en salud en Estados Unidos, por ejemplo, de hasta 147,000 millones de dólares, lo cual pone en evidencia la necesidad de mejorar nuestros programas de control y prevención de infecciones. Así también la OMS decretó desde el 2019 una amenaza muy importante a la salud global, que es la resistencia de las bacterias a tratamientos antibióticos. Entonces continuamos teniendo incremento en microorganismos multidrogoresistentes. Ahora vamos a hablar un poco de una estrategia que está tomando mucha importancia en los últimos años. No es una estrategia nueva, ya la conocemos. Sin embargo, han habido muchos estudios que han reforzado su utilización por la alta efectividad que tiene, y es la utilización de la luz ultravioleta. Al hablar en contexto general sobre la luz ultravioleta, pues sabemos que hay diferentes longitudes de onda de la luz. Dentro de esto, pues tenemos la luz ultravioleta, en donde tenemos una menor longitud de onda y tenemos un mayor daño biológico. En este sentido, la luz ultravioleta podríamos dividirla en tres, A, B y C. En este sentido, vamos a hablar únicamente de la luz ultravioleta C, la cual tiene una longitud de onda establecida entre 100 y 280 nanómetros. Esta se va a absorber en la atmósfera, en realidad no toca la superficie de la Tierra, y se va a superponer con el pico de absorción del ADN y del ARN, el cual está dentro del rango de la longitud de onda de la luz ultravioleta C. Ahora, ¿cómo funciona esto en la activación de los microorganismos? Bueno, pues la luz se va a absorber sobre todo por las pirimidinas, y van a generar estos fotoproductos de pirimidina de ciclobutano. Estos van a generar errores en la transcripción, por lo cual va a derivar en la inactivación de la bacteria o del virus. Siguiente. Y ahora, hablando específicamente de esta luz ultravioleta C, y ustedes lo van a encontrar en la literatura con las siglas de UVGI, lo cual es irradiación germicida de la luz ultravioleta. Sabemos que es un desinfectante efectivo tanto para bacterias o contra las bacterias y contra los virus. Debe de ser una estrategia en conjunto con la limpieza y desinfección de las áreas.
no está establecido como una estrategia única, tiene que estar en conjunto con la limpieza habitual de las áreas y es un método universal, funciona para las bacterias y para los virus. Esto puede funcionar tanto en superficie como en aire y como en líquidos. Nos es muy útil la utilización de este recurso en brotes y en control de microorganismos altamente infecciosos o multidrogoresistentes, y es necesario para su utilización proteger al ser humano, por lo cual existen mecanismos o seguridad propia de los propios dispositivos para evitar el daño hacia los humanos. Dentro del antecedente sabemos que no es algo nuevo, de hecho ya hemos estudiado un poco al respecto y lo hemos utilizado en situaciones anteriores. Desde 1877 existe un documento en el cual se habla de la exposición a la luz de las bacterias, o más bien en la cual se habla de la destrucción bacteriana cuando las bacterias se exponen a la luz solar. En 1924 se publicó un artículo sobre el efecto germicida de la radiación ultravioleta y en 1939 se identificó las dosis necesarias de esta radiación para matar distintas bacterias. Siguiente. Aquí a continuación voy a presentar algunas evidencias científicas bien sustentadas en revistas de alto impacto, en donde observamos y comprobamos la efectividad de estos mecanismos de desinfección. Algunos hablarán únicamente sobre la desinfección de las superficies y al final hablaremos más enfocados hacia el tema de la desinfección del aire. Por ejemplo, este es un artículo bastante interesante que se publicó este año sobre la situación actual en la pandemia y sobre la necesidad o no de establecer estos sistemas de desinfección en áreas médicas o en servicios de odontología. Se hizo una revisión sistemática en donde se incluyeron 1.722 artículos. Debido a la situación conforme a los criterios de inclusión y de exclusión de los distintos artículos a la revisión, se incluyeron únicamente 12 artículos, los cuales fueron experimentales, que le da un peso adicional a este artículo, en donde se observa que los ensayos clínicos no controlados demostraron una reducción adicional en el número de unidades formadoras de colonias posterior a la intervención con la luz ultravioleta C. Sabemos que tenemos mejores resultados si se utiliza después de la desinfección manual. Como mencionamos, no se planea sustituir ninguna otra medida de limpieza dentro de las unidades hospitalarias. Es un complemento adicional que es altamente efectivo. Observamos que tiene también un efecto muy importante sobre los microorganismos multidrogoresistentes. Inclusive de estos estudios, 3 reportaron una reducción de hasta 6 logaritmos al combinar la limpieza manual con la luz ultravioleta y 2 reportaron una reducción de 1 logaritmo solo con la desinfección manual. Entonces vemos una importancia pues bastante interesante en cuanto a la diferencia de reducción de logaritmos. Ahorita les hablaré sobre un ejemplo a qué nos referimos con la reducción de estos logaritmos. Ahora, sabemos que hay limitantes, por ejemplo, las sombras que se pueden generar por los distintos componentes que se encuentran dentro de la sala, la facilidad de movimiento de algunas de estas herramientas para la colocación de la luz ultravioleta, el costo y la seguridad en los instrumentos hechizos que también se incluyeron dentro de este estudio, lo cual habla sobre instrumentos que es elaborado por el propio personal, pues sin criterios de seguridad, ¿no? Este es un ejemplo sobre la reducción de los logaritmos que les estaba hablando. En la pantalla ustedes van a ver un conjunto de 1.000.000 de puntos. Aquí contamos 1.000.000 de puntos, siguiente, los cuales cada punto representa un patógeno. Ahora, al hablar de la reducción de un logaritmo, hablamos que se disminuye el 90% de la totalidad de los patógenos, quedando únicamente los puntos que vemos a continuación. Por ejemplo, en el artículo que les mencioné previamente, menciona la reducción de un logaritmo cuando se utiliza únicamente la limpieza mecánica. Siguiente. En el siguiente cuadro ustedes van a observar una disminución de 2 logaritmos con respecto al cuadro original, con lo cual tenemos una disminución del 99% de los patógenos. En este ejemplo tenemos una disminución de 3 logaritmos, lo cual nos habla de una disminución del 99.9% de los patógenos. Aquí, con mayor dificultad, ustedes podrán observar en su esquina superior derecha lo que corresponde a una reducción con respecto al cuadro original de 4 logaritmos, que habla de una reducción del 99.99% de los patógenos.
Finalmente, nosotros vamos a observar en la literatura que hay reducciones hasta de 6 logaritmos. Entonces, habla del 99.9999% con respecto al número original de patógenos. Entonces, ahora, bueno, ya que vimos este ejemplo sobre la utilización de estos mecanismos de desinfección, ¿qué pasa con respecto al aire? Bueno, pues sabemos que los métodos para inactivar virus suspendidos en el aire podrían contribuir sustancialmente para disminuir su transmisión. Y eso es porque tenemos diversas maneras de disminuir la concentración de patógenos en el aire. Por ejemplo, una sería la dilución, en la cual al incrementar la ventilación, ya sea natural o artificial, tenemos la facilidad de que los microorganismos no permanezcan suspendidos en el aire y con esto disminuye la concentración de los mismos y su transmisión. Otro ejemplo es la filtración, en donde tenemos dispositivos con filtros, los cuales pueden equiparse o no también con luz ultravioleta o con productos químicos para erradicar estos patógenos del aire. Y finalmente estamos sobre el tema que tenemos en cuestión, la purificación, con lo cual contamos con dispositivos en la parte superior de las habitaciones con irradiación ultravioleta germicida. Sabemos, como les mencioné, es una onda de longitud de onda corta y su uso en lugares cerrados con gran número de personas puede ser beneficioso. Este es un ejemplo de un estudio en el cual es bastante interesante ver cómo se controló, se observó la temperatura de los pacientes en un cuarto y la distribución del aire de los mismos. Y vemos cómo muchos hospitales, a pesar de tener diversos sistemas de ventilación que van a dirigir el aire hacia áreas específicas, por ejemplo, cuando contamos con dispositivos de presión positiva o áreas de presión negativa, áreas de presión positiva, también tenemos que pensar en el número de recambios de aire de las habitaciones, lo cual en una unidad hospitalaria se recomienda que sea alrededor de 12, pero tenemos que siempre estar buscando la predicción del patrón de flujo del aire. En la parte inferior ustedes observarán cómo la distribución del aire en un cuarto donde tenemos a 2 pacientes, en la parte inferior de la imagen observarán 2 cuadros blancos, representan la cama de los pacientes. Vemos cómo, a pesar de que existe un área en donde sale y entra el aire, que están a los costados, el aire tiende a subir, ¿no? Entonces, esto es importante para saber la predicción del patrón del flujo de aire. Y a continuación les voy a presentar otras evidencias científicas al respecto. Por ejemplo, este es un artículo el cual se realizó en un cuarto donde se realizaban tomografías computadas. Este estudio fue posterior a la pandemia, o sea, en 2020, a finales del 2020. Continuamente ingresaban pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 para realización de tomografía computada. Sabemos que es una herramienta diagnóstica muy útil para estos casos para determinar la afección pulmonar. Ahora, nosotros, los autores de este artículo hablan sobre la eficacia de la luz ultravioleta de manera general, de este artículo de un 99.39%, pero mencionan que no debe realizarse como la única tecnología. ¿Me puedes dar otra siguiente? Aquí vamos a explicar un poquito sobre el procedimiento de este estudio. En la primera imagen a la izquierda podemos observar en una flecha blanca el dispositivo en donde se colocó la luz ultravioleta que se encontraba en la parte superior de la habitación. Podemos observar la cama del tomógrafo y pues la unidad conforme se observaba en esa situación no se modificó absolutamente nada. El dispositivo azul que observamos en el lado de enseguida es un dispositivo que absorbe aire y hace cultivos de los microorganismos identificados en el aire en estas placas de agar que se utilizó agar sangre al 5% y se hicieron unas muestras pilotos en la habitación antes de la intervención. En la siguiente imagen podemos observar estas placas de agar al 5%, tanto al minuto 0
al minuto 60, al minuto 120, 180, 240 y 300, y podemos observar cómo van incrementándose el número de unidades formadoras de colonia en estos platos, en estos agares, conforme va pasando el tiempo sin ninguna intervención. En una unidad donde se tiene un tomógrafo es necesario que haya ventilación y aire acondicionado. Entonces pusieron 3 escenarios distintos, en los cuales ejemplifico en la parte inferior derecha de la pantalla. El primer escenario es un escenario normal en donde está continuamente funcionando el aire acondicionado necesario para el tomógrafo, para que no se caliente, y el sistema de ventilación con la luz ultravioleta. A los 30 minutos, si nosotros comparamos la imagen de los 30 minutos en el primer escenario, es inclusive menor el tiempo que tenemos con respecto a los 60 minutos que tenemos en el estudio basal, ¿no? En el estudio piloto. Pero a los 360 minutos podemos observar que la placa continúa de la misma manera que a los 30 minutos con la utilización de la luz ultravioleta. En comparación, cuando se analizó los 300 minutos en el estudio piloto, y la diferencia es abismal en el número de unidades formadoras de colonias. En el escenario B tenemos un escenario muy similar, sin embargo en este escenario no se utilizó la ventilación. Y aquí nos llama mucho la atención que el efecto es el mismo, ¿no? A pesar de que no hay ventilación, no hay un incremento en el número de unidades formadoras de colonias. Y en el cuadro rojo que viene en la parte superior derecha, en el cuadrito, ustedes pueden observar que el número de colonias de microorganismos que sabemos que son contagiados a través de contacto, como Staphylococcus aureus, incrementó, de hecho, en comparación con el estudio piloto. Siendo que, bueno, a los 360 minutos pues se observó una disminución bastante importante también de estos microorganismos. Y finalmente en el escenario C, ese escenario no puede durar tanto, ya que se tuvo que apagar el aire acondicionado, poniendo en riesgo la máquina de tomografía, pero duró aproximadamente 1 hora, y a los 30 minutos observamos el mismo efecto cuando el aire acondicionado y la ventilación están apagadas. Mientras tengamos un dispositivo de luz UV-C, va a observarse una disminución muy importante en el número de bacterias o de unidades formadoras de colonias. Esto pone en entredicho mucho de las situaciones que ya dábamos por sentado, ¿no? La situación de que hay microorganismos que no se transmiten por vía aérea, por ejemplo, Staph aureus. Pero observamos los resultados, y básicamente lo que menciona este artículo es: necesitamos hacer más estudios para saber en realidad qué es lo que está pasando con esta dinámica y poder mejorar nuestras rutas o nuestros mecanismos de control y prevención de infecciones. Siguiente. Esto es importante porque esto lo aprendimos desde el primer año de la pandemia con SARS-CoV-2, cuando suponíamos que la forma de transmisión era una. Sabemos ahora, debido a que lo hemos estudiado muchísimas veces ya, que el mecanismo de transmisión no es el que originalmente habíamos pensado, ¿no? O exclusivamente el que habíamos pensado en un inicio. Esta es otra revisión sistemática donde se incluyeron 1.229 artículos de enero a octubre del 2021. Se incluyeron 60 artículos de 15 países distintos. Este estudio, si mal no recuerdo, se lleva a cabo en Portugal, en donde se analizó la luz ultravioleta en áreas para desinfección, estas en superficies. Al menos 3 minutos de exposición inactiva al virus SARS-CoV-2 suspendido en el aire, lo cual es pues bastante importante, así como en superficies, y observamos una reducción viral del 99.99% tras la aplicación de 15 minutos de esta luz ultravioleta. Aparentara ser la mejor alternativa disponible actualmente para la disminución de la transmisión de SARS-CoV-2. Como complemento, evidentemente, sabemos que es segura y que no es tóxica para el ser humano, y debe ser complementaria de la limpieza de las superficies. Como métodos de desinfección del aire, sabemos que la luz ultravioleta C puede inactivar efectivamente hasta el 99.9% de los coronavirus aerolizados, y esto incluye sistemas de ventilación equipados con una luz ultravioleta C que tengan un bajo flujo, porque evidentemente es importante el tiempo de exposición a la luz ultravioleta. De este metaanálisis extraímos estos 4 estudios que hablan, si se fijan, unos 2020 y otro del 2024. Básicamente los que se realizaron sobre
No solo sobre SARS-CoV-2, también sobre otros coronavirus, observamos una reducción que ha variado desde 2 logaritmos hasta 4 logaritmos en la inactivación de los virus aerolizados. Y aquí se concluye algo bien interesante. Al final estos podríamos decir son coronavirus y se traduce a lo mismo que pasaría con SARS-CoV-2, ¿no? Es bastante evidente la eficacia comprobada a través de estos estudios sobre la utilización de diversos sistemas. En los primeros dos que pongo arriba es sobre luz ultravioleta C. En la parte inferior se utilizan otros mecanismos como filtro de níquel caliente, oxidación catalítica con plata o cobre, etc. Este es otro estudio para determinar, a mí en particular me gustó muchísimo, para determinar si la desinfección del aire con estos dispositivos de irradiación germicida ultravioleta en los cuartos puede reducir las tasas de infección asociadas a la atención de la salud. Este estudio fue en 2018, sin embargo, dada a la importancia de los resultados obtenidos, se vuelve a redistribuir este artículo en 2021, digamos, se vuelve a publicar sobre estas estrategias de desinfección del aire para la disminución de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Sabemos que este tema ha tomado mucha relevancia con la pandemia, pero tiene utilidades que no únicamente deben limitarse al control y a la prevención de la transmisión de este virus, sino a otras infecciones asociadas a la atención de la salud. En este caso se hizo una intervención que fue la colocación de dispositivos fijos con luz ultravioleta C. Y se hizo 12 meses antes se observó lo que había pasado con respecto a las tasas y a la distribución de las infecciones asociadas a la atención de la salud de una unidad de cuidados intensivos con 123 camas, si no mal recuerdo, y se hizo lo mismo un año después de la intervención. El estudio concluye en que la luz ultravioleta C continua reduce la concentración de bacterias en el aire y disminuyó la tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud, incluyendo aquellas que fueron causadas por patógenos que sabíamos que se transmitían exclusivamente por contacto, ¿no? Lo cual traduce una reducción en la morbilidad, mortalidad y en una reducción de costos relacionados a la atención de estos pacientes. Entonces, las unidades de atención médica, esta es la conclusión de este artículo, deben considerar su utilización en las habitaciones de los pacientes como mecanismo de prevención adicional a los protocolos establecidos para el control y la prevención de las infecciones. En esta diapositiva, básicamente lo que estoy intentando demostrar es, presentar es lo que los autores demuestran, ¿no? En la primera imagen, que es la gráfica de barras azules y con un azul más clarito, vemos la diferencia que hay en comparación de antes de la intervención a después de la intervención. Entonces vemos una diferencia muy importante. Esta diferencia, si observamos en la tabla de la derecha, la que está enseguida, vemos que va en relación más que nada a la localización de estos dispositivos en los cuartos de los pacientes más que en otras áreas. Y de hecho este fue el único resultado estadísticamente significativo cuando se colocaron dentro de las habitaciones de los pacientes para este estudio. En la parte inferior observamos la diferencia que se observa en las tasas de infecciones asociadas a la atención de la salud de este hospital con respecto a antes y después de la intervención de la luz ultravioleta. Y vemos básicamente pues esta diferencia tan abismal, ¿no? Una tasa global de 20.3 después de una intervención, digamos, efectiva. Tenemos una tasa de 8.69, entonces disminuyen más de la mitad el número de casos de infecciones asociadas a la atención de la salud sin otra intervención. No se modificaron ni estrategias de limpieza, no hubo cambios en cuanto a personal. Esto fue antes de la pandemia, si no recuerdo habrá sido en el 2018. Si no mal recuerdo, habrá sido en el 2018. No hubieron cambios en la forma en cómo se limpiaban las habitaciones, nada. Únicamente hubo la intervención de la colocación de la luz ultravioleta C.
Y aquí vemos en cuanto a la diferencia tanto de los microorganismos como a la infección asociada a la atención de la salud, las únicas dos que fueron estadísticamente significativas fueron aquellas infecciones de tracto urinario asociados a dispositivos y las ocasionadas por Clostridioides difficile. Estas fueron estadísticamente significativas, pero es súper importante ver la diferencia entre o la tendencia que se observa en las diferencias, tanto desde la preinstalación con la postinstalación, y vemos que todas se reducen básicamente en el 50%. Tal vez para hacerlo estadísticamente significativo sea necesario incrementar el número de casos, el universo, para observar un resultado estadísticamente significativo. Finalmente, para concluir, sabemos que la desinfección terminal con luz ultravioleta C ha demostrado en múltiples ocasiones, inclusive antes de la pandemia, ser altamente efectiva, tanto para el control y la prevención de las infecciones, tanto para la disminución en microorganismos multidrogoresistentes, así como la transmisión de patógenos que son transmisibles por vía aérea, incluyendo SARS-CoV-2, influenza, tuberculosis y aquellos otros que no consideramos que sean transmisibles por vía aérea. También disminuye la exposición del personal sanitario, de nuestros pacientes dentro del hospital, de los cuidadores de nuestros pacientes o sus familiares. En general, pues tiene un beneficio para todo el hospital y es altamente útil en lugares cerrados. Esto va a ser seguro mientras se respete la integridad del dispositivo y se cumplan con las normas de seguridad establecidas tanto por la compañía como para el producto. A pesar que sabemos la efectividad de la intervención, tenemos que recomendar que continuemos realizando estudios al respecto. ¿Por qué? Porque hemos encontrado muchas diferencias en lo que nosotros sabíamos antes y lo que sabemos ahora, ¿no? Sabemos también que esta tecnología ya está disponible en México, y a continuación les presento unas imágenes de algunos dispositivos que cuentan con esta luz ultravioleta. Básicamente tienen que ser dispositivos en los cuales se asegure la integridad y seguridad del dispositivo todo el tiempo, para asegurar una seguridad de nuestros pacientes y del personal que pueda estar expuesto. Tienen que estar colocados en un área específica para mejorar la seguridad y efectividad del producto, como mencionamos, tanto para estudiar los patrones de flujo de aire, etcétera, y pueden asociarse a dispositivos de ventilación, aire acondicionado, o inclusive utilizarse sin ninguno de estos equipos, y pues es importante, ¿no?, saber que los tenemos disponibles. Y finalmente, pues agradezco mucho su atención. Terminado la presentación, espero verlos el día del congreso. Por si tienen alguna pregunta, con gusto se la resolvemos.